director de ETELEC, él es Rubén Salazar, que recientemente ha estado mostrando cifras relacionadas con el robo de hidrocarburos, robo de combustibles y todo el riesgo que representa esta zona, principalmente pues en Puebla, donde tuvimos hace una semana todo el caso tremendo, de Xochimehuacán, San Pablo Xochimehuacán, la Junta Auxiliar, y que bueno, pues ahí él ha mostrado a través de la firma, la consultoría ETELEC, pues estos datos, ¿no?, sobre el robo de gas LP y los riesgos que representa para la población, la enorme responsabilidad, ¿no?, que tiene el gobierno federal a través de Andrés Manuel López Obrador de dotar, de darle seguridad a los poblanos que viven en esta zona. Y cómo desafortunadamente siguen dándose el tema de los halconcitos, familias que viven de avisar. Completitas y que no se dan cuenta y no miden el riesgo con lo que vimos, que pudo haber sido peor, eso hay que destacarlo. Tuvieron quizá el tiempo y por ahí un par de policías que habría que reconocer lo que hicieron para el desalojo, ¿eh? Sí, lo que relatamos hace 8 días en el programa. Hace 8 días estuvo... y lo tuvimos en una investigación de Alcance Diario, claro. Si ustedes me permiten el comercial. Venga. Porque además hemos contado cómo estas familias que tienen halcones y familias a las que se les ha dado dinero, hasta 500 pesos semanales, para que no digan absolutamente nada de que en la esquina hay alguien que está vendiendo, que está extrayendo combustible, que está vendiendo estos Es que el tema, combustibles. Arturo, Vicky, no encuentro una explicación viable ni lógica del gobierno federal y el gobierno del estado, porque esto es desde el 2010. Sí, tiene muchos años, desafortunadamente. Hace implosión en el 2013, cuando llega como secretario de Seguridad Pública del estado de Puebla, Facundo Rosas. Es cuando el huachicol se dispara al cielo. Los datos que dimos hace 8 días, Vicky, cierra la administración Mario Marín con un promedio de 500 tomas clandestinas. Estamos hablando de febrero 2011, cuando le entrega la estafeta a Rafael Moreno Valle Rosas. Bueno, de abril del 2013 a febrero del 2017, que Moreno Valle le entrega la estafeta a José Antonio Gali Fayad, la gestión de Moreno Valle cerró con 1.500 tomas clandestinas, Vicky. 1.500 tomas clandestinas. Complicado. Y decimos, parece que... pero mire, si ya lo tenemos, vamos directamente con... Ya tenemos en la línea, ¿sí nos escucha Rubén Salazar? Sí, por supuesto. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. noches. Gusto. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por tomar la llamada. Muy bien, Becky, qué gusto. Buenas noches, Arturo, Gerardo. Buenas noches. Rubén Salazar, titular de ETELEC, esta empresa que ha estado pues mediáticamente en los medios a raíz de la desgracia que tuvimos hace 8 días en Puebla, con esta explosión que ya van 4 muertos, primero fue 1, pero ya 3 más han fallecido en el transcurso de esta semana. Y platicábamos antes de entrar contigo al aire, ¿qué está pasando? Esto es una colusión del gobierno federal a través de Petróleos Mexicanos, en colusión con los gobiernos de los estados y las autoridades municipales. Porque, rapidísimo, para dejarte a ti el micrófono y quizá eres tú, cerró la gestión de Mario Marín en 2010 con un promedio de 500 tomas clandestinas, o 300. Cierra la administración Rafael Moreno Valle con 1.500 tomas clandestinas. Y no se ha detenido esto. De abril 2013 al 2021, primero fue el Huachicol, Puebla primer lugar nacional. Ahora con Luis Miguel Barbosa, Puebla primer lugar en el robo de gas LP. Así es, Gerardo, pues como bien lo comentas, es un problema que lleva prácticamente ya un par de décadas, ¿no? No hemos aprendido la lección en los últimos sexenios de que este negocio ilícito ya no solamente involucra a los grupos del narcotráfico, que fueron los que inicialmente se apoderaron de esta actividad de extracción de combustibles de la red de ductos de Pemex, sino que también han empezado a involucrarse las propias comunidades que pues habitan, ¿no? Cerca de los ductos. Como comentaba en este artículo, pues se han tomado muy en serio y sobre todo yo pensaría desde que se aprueba la reforma energética en el sexenio pasado,
se han tomado muy en serio este principio constitucional, ¿no? De que el petróleo es propiedad de la nación. Sí, sí. Pensando que además, claro, pues, toda esta red de ductos atravesaba sus tierras, sus espacios sin realmente ofrecerles ningún tipo de beneficio a cambio, ¿no? Incluso muchas veces buena parte de esta infraestructura, pues por la poca inversión del gobierno para su mantenimiento, pues provocaba derrames, también daños, ¿no? Sobre lagos, tierras, pues generaban incluso más costos para la gente que los beneficios que les aportaban, hasta que la gente le encontró la manera, ¿no? De hacerse de una parte de este negocio. Entonces, esto es lo que lo ha complicado aún más, porque en este gobierno, como bien sabemos, pues las medidas punitivas no forman parte, ¿no?, de la estrategia de seguridad del gobierno, mucho menos el aplicar la ley. Y lo que hemos venido viendo ya de tiempo atrás, desde el propio gobierno de Peña Nieto, que tampoco quería emplear la fuerza para poder sancionar estas actividades, es que cuando las corporaciones federales principalmente ingresaban a muchas de estas comunidades para poder erradicar el problema o poder contenerlo, salían literalmente expulsadas, ¿no?, por parte de la misma gente. Sí, ya prácticamente pues ha conformado en muchos de los casos bandas de menor tamaño, y es un problema muy grave porque además esto abarca toda la cadena de logística, ¿no? O sea, no solamente lo extraen, lo almacenan en sus casas, lo distribuyen en sus propios automóviles, en camionetas. Hemos observado también, esto lo hemos venido reportando ya desde hace muchos años, que el modus operandi de muchas de estas bandas, al principio de las más organizadas, era que, por ejemplo, se robaban pipas de agua en el Estado de México, en la propia Ciudad de México, para después ocuparlas con objeto de almacenar ahí ya sea la gasolina o el gas que se robaban, ¿no? Y empezar a revenderlo ya en el mercado negro, incluso clonando las marcas de las propias empresas formalmente constituidas. Entonces es un problema que, mira, también hay un contraste muy notorio, ¿no? Es decir, en lo que va del sexenio de López Obrador hay ya más de 30,000 tomas clandestinas. Pero la otra manera de medir este fenómeno tiene que ver con el volumen de combustibles que se han extraído de forma ilegal, y aquí sí ha habido una disminución. Es la parte que contrasta. Por ejemplo, el año más problemático que tuvimos en estas últimas 2 décadas fue el 2018. Solo en ese año, a nivel nacional, se extraían más de 56,000 barriles de combustibles y más de 13,000 barriles de gas LP al día. Para que el auditorio tenga una dimensión de cuánto equivale un barril de cualquier tipo de carburante, un barril equivale a 159 litros. Entonces esto a la empresa, a Pemex, le representaba en ese entonces pérdidas de 60,000 millones de pesos. Aquí por año, ¿verdad? ¿Por año? Al año, sí, es al año. Aquí el punto importante era que desde Peña Nieto, en ese todavía el gobierno de Peña, las pérdidas eran marginales para las finanzas públicas. Esa cantidad representaba en ese entonces menos del 2%, casi el 2% de todos los carburantes que Pemex comercializaba en todo el país. Y en esa medida, desde entonces los gobiernos han minimizado el problema. ¿Y en qué sentido lo han minimizado? En que en la medida en que no tiene un impacto financiero mayor, han dejado a un lado los riesgos que implica esta actividad para la propia seguridad de las poblaciones colindantes, ¿no? En concreto por las explosiones o por los estallidos de estos ductos y por los riesgos que puede implicar esto, pues, para la vida de las personas, ¿no?, y para el patrimonio de las mismas, como lo acabamos de ver en la Junta Auxiliar, ¿no?, de San Pablo Xochimehuacán, en Puebla. Y como lo hemos visto anteriormente también en otros lugares del país, no solamente estamos hablando de desastres que son ocasionados por estas tomas clandestinas en comunidades aledañas, sino también por la propia gente que iba a suministrarse, ustedes recordarán, en tomas clandestinas a recoger el combustible derramado, por ejemplo, en lo que ocurrió en Tlahuelilpan, apenas en los Hidalgo, primeros días, ¿no?, del gobierno de López Obrador. Entonces esto te refleja
del poco interés que tiene en general, ¿no? Yo no diría sobre el gobierno de López Obrador, desde el gobierno de Peña Nieto, de reforzar las medidas de protección civil en una red de poliductos que es vulnerable y cuyos derechos de vía que pertenecen a Pemex han sido completamente invadidos por predios irregulares. Yo te podría compartir, que es algo que he comentado anteriormente y es muy importante, involucra, por cierto, el exgobernador Mario Marín. Hace muchos años, en 2009, hubo un convenio que firman, por ejemplo, los gobernadores y más de 400 alcaldes de los municipios por donde atravesaba toda esta red de poliductos y gasoductos de Pemex para que la empresa de Petróleos Mexicanos le cediera las llaves de acceso al Atlas de Infraestructura Estratégica de Petróleos Mexicanos. El convenio lo que buscaba, a través de su coordinador de Protección Civil de la CONAGO, que era Mario Marín, el exgobernador de Puebla, era conocer el trazado de los ductos para establecer medidas de protección civil en caso de algún tipo de desastre. ¿Pero qué fue lo que pasó? Pues todo lo contrario. Lo que ocurrió fue que a partir de entonces este Atlas de Infraestructura llegó a manos de los delincuentes, y los delincuentes, a partir de este Atlas, más allá de saber cuál era el trazado de los ductos, lo que el Atlas te ofrecía de información estratégica era identificar qué tipo de predios, qué tipo de inmuebles, qué tipo de construcciones había por encima de los derechos de vía por donde atravesaba la red de ductos. Al acceder a esa información, los delincuentes empezaron a comprar muchas de estas propiedades para desde ahí camuflar el delito de robo de combustibles y empezar a drenar, ¿no? Tanto gasolinas, diésel o gas LP, como lo hemos observado en muchos casos en otras entidades del país, ¿no? Que incluso aquí en la Ciudad de México, hasta en las escuelas primarias, desde ahí sí andaban pues extrayendo el combustible, ¿no? Entonces, es muy importante porque esto te revela que en medio de todo hay también problemas muy graves de corrupción, no solo dentro de la propia empresa petrolera, sino dentro de los mismos gobiernos. Sí, la colusión de ambos. Las propias autoridades, ¿no? Sí, de seguridad, municipales. Sí. No, pues, importante, además, los riesgos que esto representa para la población y la omisión que han tenido las autoridades federales y estatales, claro. Porque al no, la omisión en no quererse meter a atender el problema porque no está en su derecho de vía, no está en este paso de instancia o complicidad estatal, pues me parece que es una omisión, ¿no? y complicidad, o dejarlo pasar para que literalmente el problema le explote a quien le tenga que explotar. Y hay otro aspecto, el aspecto humano de las familias que prefieren, y lo decías tú como parte de la investigación, quedarse callados y no tenerle miedo a una muerte, como vimos a la gente prácticamente corriendo, ardiendo por el accidente y por cosas que ellos no pueden controlar. Pareciera que eso es lo último que les interesa, perder la vida de esa manera. Sí, pues de hecho volvemos al mismo punto, incluso en el robo de gas. Por ejemplo, en 2020 se estaban robando en todo el país, según los datos que dio el propio director de Petróleos Mexicanos en su comparecencia en el Congreso, con motivo del tercer informe, sí. Cerca de, bueno, él lo que dijo es que en promedio 5,000 barriles de gas LP por día, cuando en 2018 se robaban más de 13,000. Pero bueno, partiendo de esta cifra que dio el director de Pemex, esto equivaldría apenas al 3.3% de todo el gas LP que vende Pemex. Entonces volvemos al punto de que en la medida en que no tiene un impacto en las finanzas públicas mayor, pues también los riesgos hacia la población se minimizan, ¿no? Es decir, resultaría más costoso sancionar el delito a través, por ejemplo, de una mayor inversión, tanto en lo que se refiere al fortalecimiento de las instituciones de seguridad, de procuración de justicia para poder detener y sancionar a los responsables, como en algo muy importante, en tareas de protección civil elementales, como es el hecho de ir reubicando a todas estas poblaciones que actualmente han invadido los derechos de vía porque están en una verdadera bomba de tiempo. Así es. Esto va a volver a ocurrir tarde o temprano.
en la medida en que se combinan ambos factores, ¿no? La invasión de los derechos de vía y una actividad ilícita que no ha sido erradicada por completo. Muy bien. Pues muchísimas gracias a Rubén que nos atendió, nos tomó la llamada. Muchísimas gracias por darnos ese tiempo y estos datos importantes sobre el caso de San Pablo Xochimehuacán. Un abrazo, Arturo, Vicky, cuídense. Gracias. Muy buenas noches. Saludos. Muchas gracias. Hasta luego.